Hola, muy buenos días amigos que nos acompañan en una transmisión más del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hoy en la celebración de un día muy importante, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Por eso estamos con ustedes aquí compartiéndoles un tema súper importante con esta transmisión en vivo que le va a generar un aporte y un conocimiento para poder tener una calidad de vida en nuestra vida personal, pero también en nuestros ámbitos laborales. Derribando barreras, superar el estigma de la enfermedad mental en el ámbito laboral es el tema que el día de hoy les traemos a todos y todas ustedes para compartir sobre una idea equivocada que hemos tenido sobre todas y todos las personas o los individuos que tienen algún trastorno mental. ¿Cómo incorporarlos en los ambientes laborales y de esta forma hacer que ellos y nosotros tengamos una mejor calidad de vida? Es el propósito de esta transmisión en vivo. Quizás dentro de un poco del antecedente de la celebración de este día, la Organización Mundial de la Salud desde 1995 declaró el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental, generando o promoviendo una conciencia de la importancia de la salud mental en nuestra vida diaria y en nuestros ambientes laborales, generando una alianza o un equilibrio entre la salud mental y la salud física para poder tener mejores condiciones de vida y también mejores condiciones en nuestros ambientes de trabajo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del Consejo de Salud Ocupacional, se une a la campaña mundial de identificar y convertir la salud mental como un derecho fundamental en todos los espacios de vida, incluido el ámbito laboral. Hoy, 10 de octubre, día en que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, hemos preparado para todos ustedes un conversatorio que, como les dije al inicio de esta transmisión, lo hemos llamado Derribando Barreras. Y con solamente esa palabra, derribar, le generamos una idea clara a usted que nos acompaña a través de esta transmisión en vivo sobre la importancia de derribar, botar, quitar todo aquello que nos afecta en nuestra vida diaria y todo aquello que nos quita nuestra paz, nuestra tranquilidad y, por qué no, nuestra felicidad. Y la salud mental es un elemento fundamental para poder tener todo esto que les hemos venido a comentar el día de hoy. Superar ese estigma y permitir que la sociedad avance en temas de salud mental es el objetivo de esta celebración y el objetivo del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, iniciando desde el día de ayer con una campaña de información y comunicación que usted puede ver y compartir a través de nuestras redes sociales, visitando nuestra página web, hoy acompañándonos en esta transmisión en vivo y posteriormente viendo todas las publicaciones y el contenido o material que vamos a tener disponible para todos y todas ustedes a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en LinkedIn, y posteriormente esta transmisión en vivo también la vamos a tener a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, sin más preámbulo y sin más atraso, vamos a ver este video alusivo sobre este tema de salud mental que hemos preparado para todos y todos ustedes. Bueno, en Kimberly-Clark estamos muy comprometidos con el tema de la salud mental, y por eso fue que en el 2021 iniciamos un proceso en el cual se implementó una evaluación certificada internacionalmente, que es ISTAS 21 en su versión intermedia, lo que nos permitió conocer cuáles eran las dimensiones que podrían estar afectando o cuáles eran las fortalezas que tenía la compañía en las dimensiones que conlleva esta evaluación. Tenemos las dimensiones de las exigencias psicológicas, las exigencias cuantitativas, cantidad, el ritmo de trabajo y el conflicto, el muy famoso conflicto familia-trabajo. Venimos de una pandemia donde nos centramos en ser virtuales y ahora nos cuesta un poco poder delimitar en nuestra casa cómo me relaciono con mis hijos, con mi pareja, con mis seres queridos, conmigo mismo, mi ejercicio, mis mascotas. Todo el entorno que vivimos actualmente es literalmente, si ya venía y las estadísticas hablaban de una situación que venía increciendo para el tema de salud mental,
el COVID, obviamente, y la pandemia vino a agravar este tema. Y por eso nosotros desde Kimberly-Clark es necesario definitivamente levantar la mano y decir, la cantidad de pacientes que han recibido atenciones ha aumentado. Y esto a nosotros nos llena de orgullo. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que hemos trabajado mucho en la promoción, mucho en la prevención, en el tema de generarle esas pautas específicas a los colaboradores para que se sientan seguros, para que no sientan que se va a tomar represalias contra ellos por el hecho de poder expresar cómo me siento. Trabajamos de forma integrada, holística, en el sentido de hay algún tema desde HR, desde recursos humanos que podríamos eventualmente apoyar al colaborador, revisar el perfil de puesto, carga de trabajo. También desde la parte mental hay ciertas tareas que debemos dejarle, y desde la parte física, obviamente, debemos dejarle al colaborador ciertas tareas que tiene que implementar en su jornada. Adicional, de la mano, obviamente, de los especialistas en psicología que nos han acompañado. Hemos tenido proveedores que nos han acompañado en este viaje, literalmente. Entonces, creo que todo esto se presta para que podamos, literalmente, poder poner en el tema de conversación, no solamente a nivel de Kimberly-Clark, a nivel país, a nivel mundial, el hecho de que tenemos que hablar, tenemos que tener una conciencia de las emociones, y de esa forma, si yo soy más consciente de qué emociones estoy sintiendo, voy a ser mejor en la gestión de esas emociones. No sé si les ha pasado que en algún momento algo pequeño puede ser que sea algo que los derribe o que sea la última gota que llenó el vaso. Podemos explotar, podemos manejar muchas situaciones que tal vez no lo hubiéramos hecho si hubiéramos tenido una inteligencia emocional, y es ahí donde tenemos que literalmente detenernos, pensar, analizar, y estos espacios definitivamente nos ayudan y ponen la pauta para que podamos atendernos. Asimismo, como ustedes se atienden condiciones crónicas, hipertensión, diabetes o agudas, un trauma, un esguince, una tendinitis, cualquier condición aguda, también tenemos que tener la pauta para tener y traer a colación el tema de cómo está tu salud mental. Bueno, muchísimas gracias a los amigos de Kimberly-Clark por compartir su maravilloso proyecto en salud mental con todos nosotros. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Hernández, quien nos facilitó todo el espacio para compartir con nosotros todo su conocimiento y todo este expertise en el proyecto. Muchísimas gracias a los amigos de Kimberly-Clark. Y pues bueno, en esta mañana nos acompaña un investigador, psicólogo con toda una trayectoria en el tema de salud mental, que por mucho tiempo le ha aportado a nuestro país a través de la investigación y la dedicación en este tema. En esta mañana nos acompaña el MSc Raúl Ortega Moreno, como les dije, psicólogo académico e investigador de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional de Costa Rica, representante de la UNA en el Comité Asesor Técnico de Apoyo Psicosocial de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, experto en intervención psicosocial en situaciones de emergencia y desastre, y miembro de la Comisión de Factores Psicosociales en el Trabajo del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Él viene en representación de la academia y definitivamente nos viene a compartir toda esa experiencia y todo ese conocimiento. Don Raúl, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos, por estar una vez más aquí con nosotros, porque ya hemos tenido varias oportunidades en donde viene y nos comparte todo este conocimiento y toda esta experiencia que ha tenido. Salud mental, hoy derribando barreras, quitando estigmas. ¿Qué le parece a usted? Bueno, un buen lema, me parece un buen trabajo, un buen esfuerzo que se está realizando desde el Consejo de Salud Ocupacional para poner este tema en el centro de la discusión. Qué buena experiencia la que se escucha de Kimberly-Clark y ojalá sean experiencias que se puedan compartir en otros lugares. Ok. Listo. Don Raúl, ¿usted cree que después de la pandemia por COVID-19 se ha evidenciado en mayor medida los problemas de salud mental en la población del país? Sí, la pandemia vino a ser un corte en la realidad que teníamos, la realidad cotidiana, y cortó la realidad, pero no cortó lo que pasaba en la vida de las personas. Y fue un corte muy brusco, fue un corte muy fuerte que significó también la ruptura de las
posibilidades y las capacidades de muchas personas, aparte de introducir de manera muy fuerte la salud física, la salud mental, la salud integral y la muerte también y el dolor en la sociedad costarricense y en todo el mundo, ¿no? Esa situación pandémica que en Costa Rica se llamó una emergencia sanitaria, normalmente Costa Rica, un país con mucha experiencia en emergencias y desastres, significó que todas las personas tuvieron que cambiar sus condiciones de vida, acostumbrarse, adaptarse a nuevas condiciones de vida, algunas con recursos, otras sin recursos, y también para el país en general, un país con alta desigualdad, un país con mucha desigualdad entre el centro del país y las costas, las fronteras, y dentro del centro del país también con muchas zonas también en condiciones de vulnerabilidad, significó que para muchas personas trabajadoras, personas en general, fuera un reto que duró mucho tiempo. Y esa duración de mucho tiempo también significó una necesidad constante de vivir con la incertidumbre, con la frustración, con el miedo, con el dolor, con la preocupación de contagiarme yo, de que se contagiaran otras personas. Y si ya trabajabas también en el sector salud, pues esa preocupación muchísimo más, ¿verdad? Sí, entonces durante la pandemia tenemos evidencia de que hubo afectación a la salud mental y también tenemos evidencia posterior a la pandemia. Entonces sabemos que hay consecuencias a corto, medio, largo plazo de la situación pandémica, de las situaciones de emergencia y desastre en la salud mental, en la salud psicosocial. Claro, ¿qué relación existe entre la salud mental y el trabajo? Bueno, el trabajo como parte de la vida, yo soy académico, yo soy docente, yo soy investigador y le digo a mis estudiantes que están trabajando en la academia, como estudiantes también están trabajando. Trabajo es cualquier acción del ser humano que transforma la naturaleza, eso lo dice la antropología y nos lo encontramos tú ahora mismo estás trabajando, yo estoy trabajando también, claro. Aunque no esté en la academia, aquí también estoy haciendo trabajo, claro. Con lo cual el trabajo nos acompaña y el trabajo nos acompaña no solo durante el tiempo de trabajo, sino también cuando estamos fuera del trabajo. En el trayecto de ir de casa a trabajo, de trabajo a casa, también estamos trabajando y si tenemos situaciones en el trabajo que pueden ser situaciones complejas o situaciones críticas, pues nos las arrastramos también en nuestros días de descanso, ¿verdad? Con lo cual la relación entre salud mental y trabajo es como la salud mental y cualquier ámbito de mi vida. Claro, es muy importante. Cuando estábamos preparando el contenido para esta transmisión en vivo, estaba viendo algunos datos importantes de la doctora Reventós, que más adelante va a estar con nosotros, a quien desde ya le agradecemos su participación y acompañamiento, y a vos también por la conexión con ella y generarnos este importante insumo. Ella nos hablaba que normalmente la salud mental es vista de una forma muy diferente a la salud física, pero que realmente en equilibrio deberían de tener igualdad, condición o nivel de importancia. Principalmente por esto que nos comentabas ahorita, de que la llevamos con nosotros siempre en nuestra vida personal, en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito laboral, que no la podemos decir, no vea salud mental, quítese ahorita y voy aquí solo con la parte física, ¿verdad? Sino que es esa interiorización que tenemos siempre con esta salud que es tan importante. Sí, por ejemplo, uno de los efectos de la pandemia fue la precarización del trabajo. Costa Rica ya es un país que tiene altos porcentajes de trabajo informal, de trabajo precario, y la pandemia significó que aumentaran los trabajos relacionados con venta de servicios, con venta de productos, fueron de los que se afectaron más también durante la pandemia. Y, como decimos, si trabajamos para vivir, y Costa Rica, aparte, desde su himno, tiene el trabajo como un tema central, pues sabemos que si es un ámbito central, pues el hecho de que haya afectación en el trabajo va a tener afectación en nuestra salud mental. Tenemos datos de que creo que son 4 de cada 100 personas trabajadoras tienen afectación en su salud mental. También tenemos datos de los efectos que tienen situaciones de violencia, hostigamiento sexual, hostigamiento o acoso laboral en las personas, que está una de las principales dimensiones afectadas es la salud mental, de tal manera que no podemos dejar de hablar de salud mental. Necesitamos hablar de salud integral, necesitamos hablar de salud mental como un tema relevante. Excelente. Don Raúl, ahora usted nos hablaba sobre el tema de la pandemia y que el COVID vino definitivamente a transformar la vida de los individuos y que nos sometió en un montón de cosas. ¿Existe alguna investigación que nos explique
esta situación? Sí. Se trabajó desde las universidades públicas, desde la Universidad Nacional, la UCR, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal de Distancia, en conjunto con el Ministerio de Salud, con la Caja Costarricense de Salud Social y con otras instituciones, también con el Ministerio de Educación Pública, entre otras, en intentar comprender en qué estaba ocurriendo, cuál era el impacto psicológico, qué me estaba pasando a mí, pero también psicosocial, qué nos estaba pasando colectivamente en relación con la situación pandémica y pensando en impacto negativo, cómo me estaba afectando, e impacto positivo, qué recursos estaba poniendo en práctica y también estaba ganando. Sabemos que durante la pandemia el porcentaje de personas afectadas o con sintomatología asociada, por ejemplo, a ansiedad, depresión, estrés, aumentó progresivamente hasta tener aproximadamente un 40% de la población, un 50% de la población con sintomatología asociada a ansiedad generalizada o a depresión grave. Después de la pandemia, la Universidad de Costa Rica ha continuado haciendo investigaciones y tienen estudios donde habla que el porcentaje de personas con ansiedad y estrés todavía se mantiene en números significativos. No tenemos estudios en Costa Rica que hayan atendido específicamente a las causas, pero sí sabemos por estudios en otros países, sabemos por investigaciones que se han hecho en situaciones de emergencia y desastre, que después de una situación de emergencia y desastre, los porcentajes de la población que a corto, medio y largo plazo tienen efectos en su salud mental son significativos. Estamos hablando del 5, 10, 15% de la población que progresivamente se supone que a medida que recuperamos aquello que llamamos mal la cotidianidad, ¿no? la vieja cotidianidad, la nueva cotidianidad, se supone que a medida que vamos recuperando nuestras condiciones previas a la situación pandémica se reducen. Tenemos un problema aquí en este caso y es que el efecto, no tenemos estudios de situaciones de pandemia en la sociedad. La última gran pandemia fue en 1902, no tenemos grandes investigaciones de entonces, pero sí sabemos que los efectos de la situación pandémica en la sociedad son más profundos que solo la salud mental. Como decíamos, las condiciones de desigualdad, las condiciones de vulnerabilidad han aumentado para gran parte de la población, pero también tenemos el hecho de que hemos parado la pandemia, paró un día, continuamos y no hemos tenido la posibilidad de, en muchos casos, en general, hacer tampoco un proceso de recuperación psicosocial o recuperación psicológica en nuestra sociedad. Eso significa que posiblemente si nos preguntamos en estos momentos si tengo dificultades para dormir o si me siento más sensible o si me cuesta más poco cansarme o entristecerme, es posible que encontremos que esos son reacciones que también vienen por la acumulación, por la sobrecarga de lo que hemos ido viviendo en los últimos años y que de alguna manera todavía estamos procesando. Qué importante lo que nos comenta, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, ya la pandemia pasó, el COVID ya pasó y bueno, ya. Y realmente los efectos de estos que usted nos habla, a través de estas investigaciones que usted ha podido realizar, los efectos también son importantes y es muy importante que la población, que la gente en general tenga conciencia de esto y que es un proceso de recuperación para volver a tomar la nueva cotidianidad, porque realmente la vida nos transformó. La pandemia nos transformó la vida completamente, ¿verdad? Sí, claro, transformó la vida, transformó las condiciones de trabajo, por ejemplo. Las condiciones del trabajo. También transformó, podemos ponernos a pensar el porcentaje de la gente, personas, números, hablamos con números, pero son personas que perdieron sus condiciones de vida, las han recuperado. Las que perdieron sus condiciones de trabajo han recuperado sus condiciones de trabajo. Para algunas personas fue positivo, no podemos decir que todo fue negativo porque sería reducir la realidad. Hay personas que mejoraron sus condiciones, hay algunas características o condiciones de trabajo que han mejorado, la posibilidad de virtualizar y teletrabajar ha sido algo positivo para algunas poblaciones y para otras no. Como comentaba el doctor de Kimberly Clark, que hablaba de cómo, por ejemplo, pues el tema de perder los límites de nuestra realidad, cómo la casa se convirtió en casa, universidad, escuela, trabajo, ¿sí? De cómo la mesa de trabajo se convertía, un trozo era para alguien que estudiaba en la escuela, otro para el colegio, y yo estaba trabajando y luego teníamos que quitarlo todo y almorzar o comer o cenar, ¿sí? Eso, de repente, tampoco hemos tenido la posibilidad de manejarlo o de poder tratarlo abiertamente, pues un poco como lo estamos hablando con la salud mental, de que sea un tema que se ponga a discusión y que se pueda, de alguna manera, construir, como el bienestar, construir nuestra realidad cotidiana de acuerdo con esos cambios.
Muy importante esa construcción de la que usted nos habla, ¿verdad? Y nosotros lo vivimos durante la pandemia. El Consejo de Salud Ocupacional generó un montón de material muy importante para ayudarle y enseñarle a la gente a realizar teletrabajo. Y dentro de las experiencias que tuvimos una que a mí en lo personal me impactó bastante en Ciudad Colón, en una familia clase media, donde papá, mamá salían todos los días a trabajar, tenían 2 niños pequeños y efectivamente sucedió esto, ¿verdad? De un momento a otro la mesa del comedor se convirtió en el lugar para trabajar, para desayunar, para almorzar, para el colegio y para tareas y todo lo demás. Y entonces todo su ámbito y toda su vida terminó reducida por varios meses y durante jornadas muy extensas a una mesa que era el lugar donde se disfrutaba la alimentación, se transformó en el lugar donde ya no querían estar y no querían compartir, porque entonces era, haga silencio, voy a estar en una reunión, pero el niño está estudiando y el otro iba a estar en una tarea y papi, necesito esto, y él trabajando, su mamá realmente conmocionó al mundo. Entonces, yo creo que el tema que traemos hoy es súper interesante y lo que nos comenta Raúl es muy importante porque, bueno, ya pasó la pandemia, venimos recuperándonos como sociedad, venimos enfocando la nueva realidad que estamos viviendo y venimos con un montón de gente enferma o afectada con algún trastorno emocional, como le llaman ustedes, los expertos en el tema, y regresamos a los ambientes de trabajo. Y entonces, si ya de por sí, hace muchísimos años, viene la sociedad con un montón de problemas emocionales o psicológicos, hoy en día están desbordados. Y entonces hoy venimos hablando de estigmas. ¿Qué es un estigma? El estigma es una palabra que se relaciona mucho con la salud mental. En este caso hablaríamos más de estigma social. Son creencias, son percepciones, son conductas, son actitudes que tienen las personas hacia personas que tienen algunas características o algunas etiquetas que se construyen, ¿no? Pues podemos hablar de, podemos recordar en los años 80 el estigma de tener ser VIH positivo, por ejemplo. El estigma se relaciona con cómo percibimos, por ejemplo, durante la pandemia, aquellas personas que que vestían con la gabacha de hospital y cómo de repente eso podría significar una posibilidad de ser contagiado o ser contagiada porque esa persona trabajaba en un ámbito clínico. En el caso de la salud mental, el estigma, y creo que está mucho más arraigado a la realidad social, a nuestras sociedades y a nuestras culturas, el estigma de la salud mental es que, primero, estar enfermo de salud mental es malo. No solo es más malo, incluso a veces no se puede decir, me van a ver mal, me van a mirar mal, y significa que pues hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que puedo decir, hay cosas que no puedo decir. De repente, si yo digo repetidamente, me siento cansado, me duele la cabeza, no tengo ganas de hacer cosas, progresivamente eso va a significar que soy una persona menos bien vista o mis relaciones sociales pueden verse afectadas por ello, ¿no? Entonces el estigma al final es una cuestión que está arraigada socialmente y que corresponde a cómo vemos o cómo percibimos o cómo nos comportamos frente a personas que en este caso pueden tener una afectación, un trastorno diagnosticado o puede ser una época, una etapa de la vida donde yo tengo algún tipo de malestar asociado a la salud mental. Claro, bueno, don Raúl Ortega nos viene a hablar en esta mañana a través de esta transmisión en vivo que estamos compartiendo con ustedes sobre qué es un estigma y que estos han aumentado en la conducta de la sociedad posterior a la pandemia, que definitivamente fue un fenómeno que nos cambió la vida. Este estigma social, que lo determinaba él ahorita, es una conducta falsa, errónea en algunos casos, y con una percepción equivocada sobre la persona que enfrenta algún trastorno de salud mental y que esto más bien genera más afectaciones. Raúl, ahora usted nos hablaba sobre esta conducta social que desgraciadamente ha ido en aumento y seguimos viendo a la persona que tiene algún problema, algún trastorno emocional de una forma equivocada. ¿O tiene usted algún conocimiento de algunas conductas sociales erróneas que tenemos?
Sí, o sea, hay dos que están directamente relacionadas con el estigma social, la salud mental, que son discriminación y exclusión. Okay. Son las dos principales que son quizás las más estudiadas, pero ¿cómo lo vemos? Para hablar de estigma social tenemos que hablar de la sociedad por un lado y las personas con algún tipo de afectación, trastorno a su salud mental, a su salud en general, donde también está la salud mental afectada. La sociedad puede aislar, bueno, etiqueta. Entonces te etiqueta, tienes un estereotipo de cómo debes comportarte. Se supone que socialmente hemos aprendido, nos hemos socializado a cómo tenemos que comportarnos. Yo cómo tengo que comportarme en una entrevista, yo cómo tengo que comportarme cuando entro a un banco, yo cómo tengo que comportarme cuando estoy en la parada del bus, yo cómo tengo que comportarme cuando estoy en el lugar de trabajo, yo cómo tengo que comportarme cuando estoy en un aula. Cuando soy estudiante me tengo que comportar de cierta manera y se supone que la persona docente se tiene que comportar de otra. Tú como entrevistador te tienes que comportar de una manera y yo como entrevistado de otra. Claro. Esos estereotipos, esas etiquetas en relación con la salud mental se ven cuando tenemos una afectación a nuestra salud mental, nos podemos sentir con afectaciones físicas, emocionales, cognitivas, conductuales, sociales, puede ser hasta incluso culturales, ¿no? o religiosas. De repente yo puedo tener, en España decimos mecha corta, es posible que yo me enfade con más facilidad, que tenga mucha más sensibilidad, menos tolerancia a la frustración, puede ser que tenga dificultades para concentrarme, pequeños olvidos, puede ser que tenga afectación a mi sistema digestivo, mi sistema circulatorio, mi sistema respiratorio. Y eso de repente hace que me comporte de una manera diferente a cómo es la etiqueta que yo debo de cumplir. Lo primero que tenemos que decir aquí es que tener una afectación a su salud mental es normal. Hay que normalizar. Tenemos que normalizar de que cualquier persona en cualquier momento puede ser que tenga o un episodio o un proceso o un trastorno ya, un nivel de afectación que sea diagnosticado como trastorno, como enfermedad mental, y que eso es normal. Claro. Lo que no es normal y que son conductas relacionadas con la estigmatización social es aislar a estas personas, señalarlas, ridiculizarlas, aislarlas, y porque a las personas que o se encuentran con una situación diagnosticada o identificada de afectación en su salud mental, o porque yo me siento mal y veo a otra persona que está mal, igual o peor que yo, de repente hace que estas personas se vean a sí mismas peor de lo que están, o quieran aislarse, o quieran de repente decir, no quieran ir a ser diagnosticadas a un servicio de salud, o rompan sus vínculos sociales porque no quieran, se sientan vergüenza, o sientan miedo, o sientan ridículo de comportarse de una manera que es normal, pero que la sociedad las ha etiquetado como que no. Pero reiteramos, yo creo que me gusta reiterar aquí que encontrarse mal emocionalmente, mentalmente, cognitivamente, físicamente, encontrarse con que de repente no tengo la capacidad para, en algún momento, hacer algo por malestar, por una situación que yo estoy pensando, sintiendo, por un vínculo, por una relación, porque hay una situación fuera de mí, en el colegio, en la escuela, en el trabajo, que me está haciendo sentir mal. Sentirse así es normal. Sentirse así durante mucho tiempo ya no es normal. No porque no sea normal, sino porque significa que yo necesito algún apoyo. Apoyo en mi vida cercana, en mi familia, mis amistades, mi pareja, en mi trabajo y también, evidentemente, a través de los servicios de salud que tenemos disponibles, gracias también en este país. Excelente. Raúl, obligarse entonces, cuando no quieres hacer algo, es más bien contraproducente. Porque a veces la gente te topa en la calle, no, mira, tenés que mejorar esa actitud y tenés que cambiar esto y mira, es que no, hay que levantarse. Y los abuelos decían, no, si usted se queda ahí es peor. Realmente hay que normalizar esta conducta, como nos decías, pero obligarse a querer o intentar hacer algo para lo cual en ese momento no estamos preparados, no es sano, no es lo correcto. Ok. Ahora voy a decir depende, y a veces decimos que la psicología es la ciencia del depende porque necesitaremos ver algunos detalles más, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pero podemos decir en general que nos podemos sentir mal y que sentirnos mal es normal. Es normal, okay. Nos podemos sentir mal como algo
normal, natural de nuestra vida cotidiana. Y más cuando hemos vivido una situación pandémica o estamos viviendo dificultades en el trabajo o dificultades en casa o dificultades económicas o dificultades en la escuela, en el colegio. Entonces yo me puedo sentir mal y eso puede ser normal. Si yo me siento tan mal que me está afectando a poder tener, hacer conductas normales, levantarme, comer, tener higiene, estudiar o trabajar, relacionarme, si ya estoy en ese nivel de que me estoy sintiendo mal hasta ese punto, lo que necesito es también que normalizar pedir ayuda. Y pedir a mi alrededor que necesito ayuda. Es posible que tenga gente alrededor. Normalmente tenemos gente alrededor, de manera general, es posible que tengamos gente cerca, pero también tenemos servicios de salud donde yo puedo pedir ayuda, porque me estoy sintiendo así. Y a veces el obligarme puede ser obligarme a pedir ayuda. No significa que me obligue a levantarme a hacer cosas, y entiendo que lo que dicen los abuelos, las abuelas de antes, pues otra sociedad, otra realidad. También entiendo que a veces las personas que tenemos cerca nos quieren ayudar empujándonos a hacer cosas. A veces no hace falta empujar a alguien, a lo mejor es preguntarle ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Bueno, tal vez retomando lo que nos dices, dentro de las conductas sociales que en este momento es importante concientizar y tener claro, nos hablaste sobre la discriminación, la exclusión y la exclusión. Fenómenos que definitivamente se están dando, van en aumento y por lo menos en los ámbitos laborales debemos de tomarlos en consideración para poder tener una mejor conducta, una mejor salud mental. Y el otro tema que nos hablabas, que me parece súper interesante, es así como normalizamos la salud física, nos duele un brazo, nos duele una pierna, estamos con un resfriado, es importante normalizar también la salud mental y que hay momentos que así como desde la parte física nos enfermamos, también desde la parte mental también nos enfermamos y es totalmente normal. Y vamos derribando estos estigmas. Y el otro que increíblemente me llamó la atención es normalizar el hecho de pedir ayuda. Qué interesante, y pasa mucho. En algún momento nuestra compañera Alexa Palacios hablaba sobre el tema de masculinidades. A los hombres nos cuesta mucho esa parte, ¿verdad? Y creo que dentro de los grandes aportes que tenemos en esta mañana con toda la gente que nos acompaña a través de las redes sociales y que vos nos estás compartiendo y comentando, es que no importa hombre o mujer, que lo que hay que hacer es normalizar esa conducta de pedir ayuda en el momento que ya definitivamente estamos como al tope, en una situación emocional muy fuerte y que vemos que eso nos puede desbordar y que puede, esperemos que no, pero que puede ocurrir o suceder otra adversidad que nos vaya a complicar más la vida. Sí, hemos hablado en general y por eso te decía que ahí los dependes, ¿no? Claro. En los dependes podemos decir, los estudios nos indican que, por ejemplo, las mujeres han tenido mayor afectación en su salud mental, las poblaciones diversas han tenido y históricamente han tenido mayor afectación a su salud mental, las poblaciones en condición de vulnerabilidad económica, con menos salario, han tenido afectación en su salud mental. Durante la pandemia vimos que las personas que tenían mayor riesgo económico, menos estabilidad laboral, tenían mayor afectación a su salud mental, y ahí podemos ir añadiendo detalles por territorio, por población, por comunidad, por zona del país. Ahí nos dice que tenemos situaciones, poblaciones que tienen mayores afectaciones o mayor riesgo de, mayor probabilidad de tener afectación. No es una relación lineal, sino que es un tema de probabilidades, ¿verdad? Claro. En este caso, sí, pues si hablamos de masculinidades, yo no soy experto, no me gustaría decir nada equivocado, pero sí sabemos que en nuestras sociedades, España, Costa Rica, son sociedades donde la imagen de, otra vez, la etiqueta, ¿no? Aquella etiqueta del estereotipo de cómo tiene que comportarse un hombre, pues posiblemente no está asociado a la vulnerabilidad, a la debilidad, a la necesidad o al pedir ayuda. Pero eso no tiene etiquetas, eso es general. Y normalizar que necesitamos ayuda, normalizar que podemos pedir ayuda, normalizar que alguien me puede pedir ayuda, normalizar que no necesito estar solo o sola, sino que podemos dar respuestas colectivas. Claro. Hablábamos durante la pandemia, trabajamos también con el Consejo de Salud Ocupacional y con varias instituciones, el normalizar hablar de solidaridad social, de apoyo mutuo y de construir colectivamente oportunidades y opciones para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud mental. Entonces, el pedir ayuda
no tiene nombre, no tiene etiqueta, no tiene género. Muy bien. Yo tengo una pregunta más. Dice, ¿qué efectos puede tener la vida de una persona el estigma y la discriminación por tener una enfermedad mental? Sí, decíamos antes, y quizá lo que establecen los estudios, las investigaciones, que es uno de los mayores riesgos es el diagnóstico tardío y el aumento de los efectos negativos de la situación vinculada con el trastorno, la salud mental, el efecto negativo de la salud mental. El aislamiento, la pérdida del vínculo, el hecho de que de repente yo me aísle, pierda los vínculos, y los vínculos son los que me pueden ayudar de repente en algún momento a sentirme mejor. Ese amigo. Las amistades, la familia, pero también puede ser personas en el trabajo. Claro. ¿Sí? Que puede ser el compañero. La persona que está trabajando conmigo, o quizá la jefatura que se fije también en ese tema. Las acciones que se hacen desde las jefaturas para los efectos en la salud mental también son sumamente significativas, y de repente puede ser que incluso la cultura organizacional sea una razón de estigma a la salud mental, a los efectos, y sea una razón de efectos negativos a la salud mental, a la calidad de vida de las personas trabajadoras. Los efectos del estigma van relacionados con eso. Si yo sufrir la exclusión, la discriminación, significa tener más riesgo, más probabilidades de tener peores efectos en mi salud mental. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por venir en esta mañana y compartir con nosotros toda esta investigación, todo este conocimiento, porque definitivamente son temas que la población en general necesita y, por supuesto, la población trabajadora necesita. Cuando estábamos igual preparando este material, hubieron datos que me llamaron increíblemente la atención. Del 100% de la población que tiene alguna afectación en salud mental, un 75% de la población desarrolla este trastorno mental en la niñez, la adolescencia o el adulto joven. El problema que se enfrenta es que entonces es toda una vida con el problema y con el trastorno, ¿verdad? Es como dijeras, bueno, nos quebramos el brazo y pasamos toda la vida con el yeso. No, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para afrontar esta situación, esta realidad que estamos viendo? Porque un 75% de la población que desarrolla un trastorno emocional desde la niñez, la adolescencia o la adultez joven es una edad muy temprana. ¿Qué va a pasar el resto de la vida? Sí, yo creo que ahí seguramente la doctora Raventós va a decir cosas más interesantes que yo, porque ella trabaja en estudios a lo largo de la vida sobre estos temas, pero quizá pensando en esta situación y en el tema de la normalización, quizá sería interesante valorar en que primero necesitamos enseñar más, educar más de que esto es algo que está en nuestra vida cotidiana. Lo segundo, el pensar en que no hay que atender los problemas cuando aparecen, sino desde antes. El trabajo de prevención, como por ejemplo hace el Consejo de Salud Ocupacional con muchas otras situaciones en el espacio laboral, el trabajo de prevención, de preparación, de mitigación de los posibles efectos o situaciones que puedan generar posteriormente efectos en la salud mental, es un trabajo sumamente importante. Pensar que quien trabaja salud mental no es solo el Ministerio de Salud o la Caja Costarricense de Seguridad Social, también es el Ministerio de Trabajo, también es Justicia y Paz, también es Viceministerio Juventud, Cultura, ahí estamos también trabajando. Municipalidades, desde todos sus programas y proyectos de desarrollo social y humano, también están trabajando en fortalecer y en disminuir los posibles efectos en salud mental. Y, por supuesto, cuando ya tenemos la evidencia y el diagnóstico de los efectos y de los trastornos y la enfermedad mental, pues ahí trabajar en la atención, en la normalización, en el acompañamiento y en la recuperación. Ok, muchísimas gracias a Raúl Ortega, académico, investigador de la Universidad Nacional, que nos ha venido a compartir todo este conocimiento que ha logrado a través de la investigación y que, bueno, de todos modos, más adelante vas a estar con nosotros dando una serie de recomendaciones muy importantes para la población en general, pero muy enfocado a la población trabajadora. Nosotros desde el Consejo de Salud Ocupacional venimos hablando sobre entornos seguros y saludables y esta campaña, ahora antes de iniciar la transmisión en vivo, hablábamos sobre el diseño creativo que se hizo y sobre esa construcción de la salud mental para incluirla dentro de nuestra vida cotidiana, así como tenemos incluida la salud física. Y para eso, Raúl,
también nos fuimos al tecnológico y hablamos con expertos también sobre este tema desde la academia también, y les traemos este video que vamos a compartir con ustedes y que en esta mañana les va a dar un aporte importante. Muchísimas gracias y ya casi estamos de vuelta otra vez con estas recomendaciones. Veamos el material que tenemos para ustedes. Bueno, la Unidad Especializada de Investigación contra el Acoso Laboral es una unidad del Tecnológico de Costa Rica que se encarga de la prevención y la investigación de denuncias por acoso laboral. La prevención, en este caso, a través de acciones afirmativas que tienen que ver con la información, la sensibilización, la capacitación, así como la norma interna para gestionar y mejorar las condiciones de las personas trabajadoras en materia de acoso laboral. Para nosotros, como Unidad Especializada de Investigación contra el Acoso Laboral, es totalmente determinante, en razón de que deberíamos de preguntarnos más bien qué está pasando en el trabajo, porque en el trabajo deberíamos de encontrar espacios libres de acoso, de violencia, que fomenten un espacio sano de convivencia entre las personas trabajadoras. Además, en temas preventivos tenemos que enfocar también la mirada hacia lo que sería el impacto institucional en razón de los accidentes, las incapacidades y otras que también afectan a nivel de la institución. A partir de nuestra experiencia, algunas de las acciones que hemos realizado son la capacitación y la formación a través de pequeñas charlas dirigidas a espacios específicos, concretos de la institución, también a través de las redes sociales de la institución, del correo electrónico, a través de videos, a través de cortos, de algunas infografías que contienen información importante sobre lo que es el acoso laboral y cómo se debe gestionar. Recomendamos a otras organizaciones que puedan igualmente contar con instancias especializadas para la atención de esta y otras violencias o riesgos psicosociales que se puedan estar presentando en sus organizaciones. Muchísimas gracias a los amigos del Tecnológico que nos brindaron la oportunidad de estar con ustedes en este espacio y compartir para ustedes el contenido y el material y el conocimiento que ellos desde la academia han realizado y han venido compartiendo con nosotros. Agradecerle a Nelson Ramírez, psicólogo del TEC de UNECAL, que nos ha compartido todos sus esfuerzos y todo su trabajo en este tema. Y continuamos aquí desde el Consejo de Salud Ocupacional hablando sobre la importancia de la salud mental en nuestros ámbitos laborales. Después de que Raúl Ortega de la Universidad Nacional vino y nos compartió toda su experiencia desde la investigación y la academia, en esta mañana continuamos con Nuri Sánchez Aragonés, ella es la coordinadora del área de factores psicosociales del Consejo de Salud Ocupacional y ha introducido muy fuerte, muy guerrera, el tema de la salud mental dentro de los ámbitos de trabajo y le ha venido a dar un aporte importante que yo en esta mañana quiero resaltar su esfuerzo, doña Nuri, y todo ese trabajo y toda esa guerra literalmente que ha dado en el tema para posicionarle y decirle a la gente en este país que la salud mental es importante en nuestros ambientes de trabajo. Y ahí, pues, por supuesto, darle la bienvenida a esta transmisión en vivo una vez más y que la gente está esperando, por supuesto, que usted nos venga a compartir por qué la salud mental en el ambiente de trabajo y desde cuándo inició con este proyecto y con este gran reto. Muchas gracias, Harold. Qué interesante y muchas gracias por tus palabras. En realidad, cuando Raúl hablaba de estigma, creo que el estigma en materia de salud ocupacional vienen a ser los riesgos psicosociales. Okay. Es decir, hay toda una negación, yo no los quiero ver, yo no los quiero atender, pero vienen a ser un contaminante igual que si yo estoy expuesto a químicos, a ruido, vienen a ser un contaminante que está presente en el trabajo y que puede tener influencia en mi salud física, en mi salud mental, mi salud social, espiritual. En realidad, queremos romper barreras, derribar esas barreras, porque en materia de trabajo
en materia de salud ocupacional tenemos que ser más integrales y tenemos que ver también los riesgos psicosociales en el trabajo que sí se ha comprobado que afectan la salud física, pero también la salud mental. Es una exposición continua a factores de riesgo que me pueden ocasionar daño a mi salud mental. Bueno, muy interesante lo que nos comenta, así como el ruido, el polvo nos afecta, también los trastornos emocionales nos afectan. Y ahora Raúl nos decía algo súper importante, hay que normalizarlo. Y creo que esa es parte de la gran lucha que usted ha tenido con este tema y por supuesto con este tema que nos trae hoy, que es derribando esas barreras, ¿verdad? Y no es quitarlas. Quizás el título pudo haber sido quitar las barreras. La iniciativa desde el inicio, cuando estamos preparando el contenido de esta semana de salud mental, es derribar. Y derribar es una palabra que tiene un impacto diferente, que te llega y que dice derribar, botar, despedazar, destruir todo eso que verdaderamente no nos deja avanzar en nuestro ámbito laboral y que gracias a todo el esfuerzo que usted ha hecho desde el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy le estamos brindando a toda la población trabajadora un montón de recomendaciones importantes para derribar todos estos estigmas, ¿verdad? Y venir a aportarles, doña Nuri. Sí, bueno, no ha sido una labor única, sino que prácticamente el Consejo de Salud Ocupacional, que es un órgano tripartito, le pidió ayuda a profesionales también del área de salud ocupacional para que hicieran una comisión tripartita. También en esa comisión hay representación del Estado, representación de los sindicatos, representación de la UCAEP, y ellos han ido construyendo en conjunto con el Consejo de Salud Ocupacional este tema, porque este tema hay que hablarlo. Si no lo hablamos, no lo comprendemos, lo ignoramos y sencillamente lo que va a pasar es que el daño puede aparecer, pero no sabemos de dónde viene. Entonces, por eso es que nos hemos preocupado en forma intersectorial, en forma interdisciplinaria, de aprender de este tema. Y con lo que las personas nos comentan, que es lo que ellos viven a diario en su trabajo, podemos alimentar realmente y dar las pautas para humanizar el trabajo. Esto no es algo nuevo en el mundo. En realidad ya son muchos años en que muchos países han avanzado en este tema, pero nosotros vamos a un pasito un poco lento. Claro. Pero estos son los espacios que necesitamos para ir abriendo esa brecha, claro, y lograr nosotros hacer del trabajo un entorno seguro, un entorno saludable, un entorno que me proteja físicamente, pero también que me proteja mentalmente, en donde yo pueda controlar los factores de riesgo que más pueden afectar la enfermedad, que están identificados, todo aquello que me provoque estrés laboral, muy asociado a las exigencias, a los cortos tiempos para yo hacer mi trabajo, también muy asociado a la falta de reconocimiento, en donde esto que parece tan sencillo, sí, de decirte, estás haciendo bien el trabajo, o mira, no precisamente si te equivocaste, hay otras cosas en las cuales no te has equivocado, la falta de reconocimiento afecta. El hecho de que haya injusticias en el trabajo, un trabajo poco justo también interviene. Eso provoca mucho dolor. Es decir, el trabajo es fuente de salud y es un factor protector, como dice Raúl, es un área de apoyo. Claro. Pero si hay un ambiente un poco nocivo y negativo, esto puede ocasionar daños a nuestra salud física y mental. Una de las preguntas que me indican acá que le podemos hacer es ¿por qué cuesta tanto identificar estas enfermedades o trastornos mentales cuando es tan fácil identificar las enfermedades
físicas, ¿verdad? O lo que hemos hablado hace unos días en la Semana del Bienestar, las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Que también vienen a desencadenar todo un montón de situaciones en los ambientes laborales. Es que estamos con ese estigma de cómo me debo comportar, como decía Raúl, cómo debo ser yo en mi lugar de trabajo. Y es más fácil llegar y comentar que tengo hipertensión, que tengo diabetes, que llegar a decir que tengo depresión o que tengo ansiedad o que tengo algún trastorno bipolar, etcétera. Estos temas normalmente lo que hacemos es relegarlos y a veces no son tan evidentes, ¿verdad? En materia de salud ocupacional ocurre un accidente, te cortas, te haces una herida y va a haber sangre y corra, pero en materia de salud mental, el daño se va produciendo, pero no es tan evidente. Y trato de guardar el rol que yo normalmente tengo, incluso esconderlo, ¿verdad? Eso es lo que queremos nosotros decir. El trabajo puede convertirse también en un colaborador para identificar cuando una persona, compañera mía, ha cambiado radicalmente en su comportamiento. Y a pesar de que trate de esconder sus emociones, ya se empiezan a ver. O cuando está muy agresivo, cuando ya no quiere trabajar o todo le cae mal. Entonces hay situaciones en donde el trabajo puede ayudarte a identificar las fallas y también puede ayudarte a hacer uso de los servicios públicos para atender mi salud mental. Mi salud mental, exacto. Nori nos habla sobre la importancia de venir y reconocer estas emociones, pero lo más importante es ese aliado que puede hacer nuestro trabajo, nuestro ambiente laboral, nuestro compañero, para identificar esa situación que yo estoy viviendo y de esta manera poder avanzar, mejorar y, por supuesto, seguir generando y construyendo, como lo hemos venido diciendo en esta campaña, un entorno seguro y saludable, pero, por supuesto, enfocado siempre en salud física, pero también en salud mental. Siga estas recomendaciones. Si tiene alguna consulta para don Raúl o para doña Nuri, le recordamos que las puede hacer a través de las redes sociales. Ya tenemos varias aquí que ya las vamos a comentar y las vamos a decir. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Nuri nos dice que el trabajo digno es un derecho y una necesidad para toda persona, de manera que determina la salud y el bienestar de una persona. El trabajo desde la perspectiva del desarrollo humano da sentido a la vida. Qué interesante esto que nos comparte doña Nuri. El trabajo da sentido a la vida. ¿Y qué pasa cuando no queremos llegar a ese trabajo porque tenemos algún trastorno emocional? Si es el que da sentido a nuestra vida. Exacto. Ahora que mencionas esas palabras, me remonto a los años en que se diseñó la Política Nacional de Salud Mental, en el 2012. En esa oportunidad se hablaba de una definición que excluía al trabajo. Y me acuerdo que tratábamos varios de incorporar este concepto, porque te dice que estar saludable mentalmente es tener autonomía, tener autoestima, sentirse realizado en cualquier ambiente, tener la capacidad de responder a los diferentes ámbitos. Y aquí es donde por primera vez en Costa Rica se incorporó el tema laboral en materia de salud mental. Y está en la definición de la Política Nacional de Salud Mental. Pero ese camino ha sido un poco difícil y escabroso, creo que por el estigma de todos estos temas y cómo tenemos que recuperarlo, ¿verdad? Recuperarlo porque desde que surgieron los riesgos psicosociales se habla de que el trabajo sea más humano.
Ajá. de que el trabajo valore al ser humano y no solamente la productividad, pero esa separación no tendríamos que hacerla. Si a mí el trabajo me da bienestar, si me siento realizado, si me da sentido de vida, pues yo soy productivo. Claro. Entonces, vean cómo tenemos que analizar un poco cómo es nuestra organización del trabajo, qué tipo de jefe tengo, valora realmente lo que pueda yo vivir en un momento determinado, porque en cualquier momento puede fallar mi salud mental. Claro. Incluso en cualquier momento yo puedo tener una dificultad mayor. La pérdida de un ser querido, un cambio abrupto, el simple hecho de que cambie, se vayan mis compañeros con los que siempre he trabajado, que tenga un nuevo jefe, la edad. La edad es un factor fundamental, como algunos nos hemos tenido que adaptar a nuevas tecnologías y con esa dificultad que nos toca enfrentar y cómo estas circunstancias determinan mi salud, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de hacer ese clic. Claro. Trabajo, salud física, salud mental, salud ocupacional. O sea, aquí el llamado es a que entre todos, en forma intersectorial, podamos nosotros intervenir para realmente hacer realidad ese lema de la salud mental. Claro. Que la salud mental se convierta en un derecho fundamental del ser humano, primordial del ser humano. Claro, muchísimas gracias. Bueno, a mí realmente el tema me ha encantado. He tenido la oportunidad de aprender muchísimo con ustedes, los profesionales en este campo desde el Consejo de Salud Ocupacional. Y creo que, bueno, no creo. Vea usted todos los comentarios que nos tienen en las redes sociales y que aquí nos están compartiendo. Vamos a compartir unos porque hay unos muy extensos. Dice, ¿qué tema más importante? ¿Cómo hacer? ¿Qué tema más importante? Gracias por compartirlo. Nos hacen una pregunta, ¿cómo hacer para canalizarlo de buena forma? Tengo un familiar cercano que lo está viviendo, una depresión por situación laboral. Aquí, bueno, esta persona tocó un tema fundamental. Cuando alguien está enfermo en mi casa o en mi círculo, se enferman todos. En realidad todos están viviendo una situación de alteración de la salud mental. Yo lo analizo desde el tema de salud ocupacional. Si el trabajo tiene contaminantes, tengo que atacar la causa. Si no, es muy difícil que yo salga de esa enfermedad. Entonces, atendamos las causas. Atendamos los riesgos psicosociales, hagamos prevención, evitemos la enfermedad, porque podemos llegar a tiempo y poder evitar que una situación de estrés sin control, sin atención, sin evitar las causas, me lleven a un síndrome de trabajador quemado, por ejemplo, donde ya no hay voluntad, donde la fatiga me domina. Claro. Entonces, yo lo que creo es que atendamos las causas en el trabajo. Estamos trabajando arduamente a través del Consejo de Salud Ocupacional para que los profesionales de salud ocupacional, los profesionales de recursos humanos, empiecen a medir esos riesgos. De hecho, estamos por sacar la validación de un cuestionario en donde lo que queremos es medir esos riesgos. Si yo los logro medir e identificar a tiempo, yo puedo prevenirlos, puedo prevenir el daño. Y ese es el enfoque que le damos nosotros desde el tema del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo. Ok, excelente. También nos dice, gracias por este espacio. Lástima que no siempre se han implementado desde antes, pues he padecido situaciones de salud mental y también víctima del sistema como tal. El abordaje en mi trabajo ha sido pésimo. Recibí un proceso de coaching como pomada canaria para mi estado de apatía. Y pues mi jefatura consideró al final que yo no estaba haciendo nada en mi trabajo. Como veredicto final del proceso,
Esto encendió mi enojo y terminé haciendo denuncias a lo interno de la institución, haciendo todo un expediente clínico y seguir con la vía administrativa. Pues incluso mi información clínica se filtró en el departamento que se suponía debía de resguardar la privacidad. Al alegarle la situación, era difícil demostrarle a los responsables directos lo sucedido. Qué impresionante cómo la gente vive estas situaciones, pero yo creo, doña Nuri, me corrige usted si estoy equivocado, que lo más importante después de todo esto es que la población trabajadora ahora sí lo reconoce. Ahora sí dice, no, esto es acoso laboral, no, esto es acoso, no, usted está violentando mi derecho, y lo denuncia, se anima. Por supuesto que es todo un proceso que debemos de terminar de aprender, que debemos de seguir construyendo desde salud ocupacional, desde esa comisión de factores psicosociales que usted dirige, a la cual aprovecho para agradecerle a todos los profesionales que están ahí, la gente del INS, gente del 911, de la Caja, del Ministerio de Salud, del Colegio de Psicólogos, un montón de gente que se ha incorporado en este tema y que ha venido apoyándola a usted y al Consejo de Salud Ocupacional y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como tal, en este tema tan importante y que vemos que efectivamente la gente lo está necesitando, ¿verdad? Y ¿sabe qué es lo más lamentable? Como lo dice la persona que nos dio tan gentilmente su testimonio. Ha sido víctima del sistema. Víctima del sistema. Es como un círculo vicioso. Al final termina siendo víctima, la víctima se va a hacer más fuerte su daño. Porque el sistema nos dice, si tienes un riesgo del trabajo y te afecta la salud, debes ir a la aseguradora de riesgos para que te atienda, ¿verdad? Lo han hecho, de hecho, en el año 2022 hay 2.029 personas enfermas a causa del trabajo, enfermas mentalmente. Mentalmente. Y con trastornos de comportamiento. Es decir, efectivamente se activan esos procesos, pero como estamos todavía aprendiendo a identificar qué es un riesgo y qué es el otro, si esto fue acoso sexual o fue acoso laboral o quizás es violencia o es discriminación, entonces me cuesta presentar el caso ante las autoridades competentes y empieza este vaivén entre la Caja y el INS para ver cuál es la atención debida, y por eso es que tenemos que quitar el estigma a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Hay que quitarlo porque es un tema más de la salud ocupacional y ahí es donde tenemos que romper esas barreras. Excelente. También nos dicen, si hubiera tenido una escucha activa de mis situaciones, quizás hubiera tenido que hacer denuncias, pero forzado por estas circunstancias me tocó seguir con este proceso para que no se me devuelva. Y pues todo esto me ha afectado en cuanto a la visión de futuro de seguir en este trabajo. Si no, la gente termina simplemente renunciando y listo, ¿verdad? Sí, porque si yo tengo un trabajo con las mismas fuentes contaminantes, no me voy a curar. Claro. Puede que me incapaciten o puede que me vaya de vacaciones. Puede que me vaya un tiempito, pero vuelvo a la misma situación dañina de no me voy a curar. Y puede que me agrave. Entonces, tiene razón esta persona. O sea, cómo en algún momento tiene que tomar una decisión de dejar su lugar de trabajo por salud. Aquí me están diciendo círculo vicioso y lo más difícil, volvemos a ese círculo vicioso, me están compartiendo acá. Tenemos otra pregunta, ¿hasta dónde le compete al patrono atender estos temas? Pues muchos ven esto como una molestia y a veces es más fácil estigmatizar esto y sacarlo del trabajo, es decir, evadir la responsabilidad. También nos dicen buenos días, agradecer a las personas que hacen posible exponer este tipo de temas relacionados con salud mental. Les mandan un agradecimiento a usted y a don Raúl por venir a hablar sobre este tema. ¿Es responsabilidad del patrono o no? Sí, así de simple. Así de simple. ¿Por qué? Porque es un riesgo laboral. Y nuestra constitución política y nuestra legislación laboral plantean que yo
debo proporcionar a las personas trabajadoras un ambiente sano, un ambiente saludable, donde no se trate a la persona como mercancía, en donde la persona pueda desarrollarse y tener salud y seguridad. Okay. Entonces, sí es una responsabilidad, pero tenemos que aprender. Claro. Tenemos que aprender y tenemos que saber cómo intervenirlo. Claro. Y de hecho, en esta comisión nosotros tenemos los representantes empresariales que también se ponen la camiseta con nosotros montando este tipo de actividades, este tipo de instrumentos, todo lo que vamos haciendo. Sí hay que tener la certeza de que es un proceso. Y yo veo hacia atrás, hace 8 años que fue cuando empezó este proceso, y antes no se hablaba de riesgos psicosociales. Okay. Ahora ya todo el mundo empieza a hablarlo. Claro. Antes no se hablaba de estrés laboral, ahora la gente lo está hablando. Entonces ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que ir aprendiendo a manejar. Ok, muy bien, nos dice, el acoso laboral es el detonante más agresivo en el ámbito laboral que genera trastornos mentales, enfermedades, renuncias a los trabajos y hasta suicidios, que bueno, ya lo hemos abordado. También nos dice, la salud mental, Marlene Ramírez nos dice, es vital para desarrollarse como persona. ¿Qué sucede cuando las personas que prefieren, callar situaciones mentales leves debido a que prefieren evitar ser desplazados laboralmente o socialmente? Qué doloroso, ¿verdad? Nos quedamos callados antes de que nos despidan o antes de que el mismo grupo de compañeros, ahora lo decía Raúl, nos desplace, ¿verdad? Nos haga a un lado, que creo que es la situación más seria que enfrentamos en este momento. Y es que, pongámoslo en términos realistas, cuesta mucho encontrar trabajo. Estoy en un trabajo y tengo la opción de ir buscando por otro lado para eliminar ese tipo de agresión. ¿Y si no encuentro trabajo? Claro. ¿Qué hago? Me generan más problemas mentales todavía. Posiblemente me quede aguantando, claro, y enfermándome. Y enfermándose. Porque esas son varias opciones, pero ¿por qué no tomamos la más sencilla para todos? Porque la más sencilla es, empecemos a humanizar esta organización del trabajo. Empecemos a escuchar a mi población. Observemos cuáles son las conductas que están ocurriendo en el lugar de trabajo y cómo podemos evitar el acoso laboral. Claro. El acoso laboral, esta persona lo dijo claramente. El acoso laboral es uno de los flagelos más grandes a la salud mental. Y podemos evitar que en mi empresa se dé o en mi institución se dé el acoso laboral. Y es ahí donde hay que actuar. Nosotros abogamos por la prevención. Okay. Esa es nuestra idea fundamental. Es más barato, se tocan a tiempo los temas, como nos mencionaba Raúl, atiendo a tiempo el tema y puedo ser más productivo en mi lugar de trabajo. Ok. Yesenia Calderón nos dice, cuando se hacen análisis de riesgos, en muchos casos los titulares no consideran estos aspectos como riesgos, sino que trasladan siempre la responsabilidad a la Dirección de Gestión de Capital Humano. ¿Verdad? Dice también, cuando otro fenómeno, José Montero nos dice, otro fenómeno que ocurre en los lugares de trabajo es el listing, que la persona en función de su poder, aprovecha para dejar en mal a la otra persona y pues como su comportamiento es sutil, esto es difícil de demostrar. Realmente hay muchas situaciones que enfrenta la población trabajadora en los ámbitos laborales. Siguen dando los agradecimientos. Olman Salazar nos dice, el CCO da talleres de prevención a nivel de empresas o institución pública. Supongo que nos está preguntando. El viernes vamos a tener uno que muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado. En menos de
días ya teníamos el cupo lleno y saturado y con lista de espera, pero esperamos que para el 2024 podamos realizar más actividades donde la gente pueda integrarse de una forma presencial y podamos realizar algunos talleres donde les demos algunas herramientas importantes para que ellos puedan seguir trabajando en sus ambientes laborales de una forma segura y saludable. Listo. Bueno, Nuri, nos dicen, excelente tema. Muchísimas gracias a doña Nuri. Pero mire, no quedamos acá. Tuvimos la gran bendición de tener una experta que nos habló sobre estos estigmas y tenemos a la compañera Tami que la pudo entrevistar, a la doctora Henriette Raventós-Bors. Ella es académica e investigadora de la UCR y Tami Rodríguez la pudo entrevistar y ella nos compartió un montón de información muy importante. Tami González la tiene y vamos a ver esta transmisión que tenemos con la compañera donde la doctora Raventós nos comparte su experiencia, una investigadora. Yo cuando estaba leyendo sus atestados, profesional en genética psiquiátrica o psicológica, impresionante el conocimiento y lo más impresionante es la dulzura y la amabilidad con que lo vino a compartir en esta mañana aquí con nosotros. Ya regresamos con Nuri Sánchez, aquí desde el Consejo de Salud Ocupacional, pero vamos con Tami González y con la doctora Raventós que nos va a compartir este material que también traemos para usted. Compañeros, tenemos el gusto de contar hoy con la presencia de la doctora Henriette Raventós-Bors. Ella es médico máster en bioquímica, cuenta con un postdoctorado en genética humana, profesora catedrática en la sección de genética de la Escuela de Biología y el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Además, es vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. Doctora, gracias por acompañarnos. Un placer estar acá. Bueno, y es que precisamente en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, un día como hoy, ¿cuál considera usted que es la importancia de reflexionar sobre la salud mental de la población mundial y más específicamente de la salud mental de la población en Costa Rica? Bueno, yo creo que primero hay que dar un poco de antecedentes, que este día lo fija la Organización Mundial de la Salud en 1995. O sea, ya casi tenemos 30 años y es para crear conciencia de la importancia de la salud mental en la población del mundo y también en el caso de nosotros de Costa Rica. ¿Y por qué? Porque resulta que de las causas principales en el mundo de discapacidad son los problemas de salud mental. 1 de cada 8 personas en el mundo tiene un problema de salud mental. Y la mayoría de estos problemas, hasta el 75%, inician en la niñez, en la adolescencia o en adultos jóvenes. Entonces son trastornos o condiciones que van a acompañar a las personas durante el transcurso de su vida. La Organización Mundial de la Salud define este día para entonces concientizar que la salud mental es tan importante como la salud física. Y que los países miembros, incluyendo Costa Rica, entonces debemos de invertir para prevenir, promocionar, atender y rehabilitar a las personas que tienen trastornos mentales. Bueno, y es que precisamente hoy, 10 de octubre, el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se une a esta celebración mundial desde su competencia de promoción de la salud mental del trabajo. Según su criterio, doctora, ¿cómo califica usted la influencia del trabajo como determinante de la salud física y mental? Es una pregunta importantísima porque el trabajo, bueno, pasamos muchísimo tiempo en el trabajo y puede ser un factor de protección para la salud mental, pero también de riesgo. Y todo depende de no solo el ambiente laboral, ¿verdad?, pero también las condiciones laborales. Entonces, por ejemplo, si trabajamos en un ambiente con un muy buen jefe, con buenos compañeros de trabajo, con hacer algo que nos llene de satisfacción, eso en general lo que hace es protegernos.
pero al contrario, ¿verdad? Si hay acoso, si hay discriminación por nacionalidad, homofobia y otras cosas que nos excluyen, ¿verdad? Entonces eso más bien es un riesgo porque aumenta el estrés, tenemos una carga de trabajo que no podemos cumplir, un horario de trabajo que no nos permite también ese equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Y esto se va sumando entonces para que al final el trabajo se vuelva en una fuente de estrés y de que eso contribuye a las enfermedades cardiovasculares, al cáncer y también a depresión, ansiedad, abuso de sustancias. Doctora, hablando de ese tema, ¿considera usted que existe estigma y discriminación de una persona trabajadora que presenta afecciones en la salud mental? Sí, esa es lamentablemente una situación no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Todavía una persona que tiene alguna discapacidad psicosocial o algún trastorno mental, aunque sea leve, ¿verdad?, puede sufrir discriminación en el trabajo porque a veces las personas creen que alguien con una condición mental no es capaz, hay que cuidarla, o ya prejuicios mucho más severos, por ejemplo, que pueden ser personas peligrosas. Entonces, eso hace que muchas personas, por el temor al estigma, incluso no busquen ayuda profesional para que no aparezca la boleta, ¿verdad?, que tuvo una cita con psicología, una cita con psiquiatría, o en el caso más grave, que haya sido internada en el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, el estigma no solo le quita oportunidades laborales, hay una estadística a nivel mundial que dice que solo el 10% de las personas con condiciones mentales están empleadas. Entonces, no solo le quita, es muy probable que esté desempleada, sino que aunque esté empleada, le quita oportunidades para seguir adelante, para tener promociones, entonces se esconde en su condición. Al esconderla puede ser que no busquen la ayuda cuando la necesiten y eso es entonces un círculo vicioso. Doctora, y eso está muy relacionado con esa pregunta que le voy a plantear. ¿Por qué a la población en general le cuesta aceptar las afecciones de la salud mental y prefiere ocultarlas en el ámbito laboral? Sí, justamente es por eso, es por el temor al estigma, y el estigma incluye los prejuicios que tiene la gente, que son creencias que no son reales sobre estas personas, ¿verdad? Entonces, hay prejuicios que llamamos más benevolentes. Por ejemplo, lo que te decía de que es gente que no es capaz, ¿verdad? Pero hay otros que son más dañinos, como que las personas son peligrosas, son diabólicas, y eso hace que yo, como padeciente de una condición mental, prefiera esconderla. Incluso en el gremio médico, que es donde más conciencia deberíamos de tener de poder hablar de estas condiciones y decir esto es igual que otras condiciones, los mismos profesionales de la salud esconden esa condición porque les da temor que no los contraten o que los despidan por tener una afección a su salud mental. Doctor, ¿y cómo afecta este estigma precisamente la parte laboral, la parte familiar, la parte personal de esa persona? Sí, es que uno con un trastorno mental, igual que si tuviera uno una condición, una enfermedad física, en realidad eso afecta todo lo que te rodea, ¿verdad? Te afecta a nivel personal, pero eso afecta a la familia. Eso afecta el estudio, eso afecta el trabajo, eso afecta tu vida en comunidad, ¿verdad? Y las personas alrededor de uno también están afectadas. Incluso el mismo estigma que sufre la persona con la condición mental, la sufren las mamás y los papás, especialmente las mamás, que antes eran culpadas de que sus hijos o hijas tenían una condición mental. Entonces, es una situación donde toda la familia e incluso el barrio puede estar afectado por una enfermedad. Una de las familias, nosotros tenemos más de 30 años de trabajar en trastornos mentales
Y una de las familias que fuimos a visitar me decía la mamá, es que cuando yo le cuento a mi vecina que mi hija tiene trastorno bipolar, que es una de las condiciones, no es igual que si yo le dijera que mi hija tiene un cáncer. O sea, con la segunda tendría toda la vecindad, ¿verdad? Toda la ayudándole, le traen comida, la acompañan cuando va al tratamiento, la hija. En una situación de un trastorno mental, más bien se alejan. La excluyen, le tienen temor y la culpabilizan. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver. Doctora, ¿existe esa conciencia social para ver una enfermedad mental, tal vez compararla con una enfermedad crónica? ¿Se le da ese mismo tratamiento o no? ¿O se hace como a un lado de esa enfermedad mental? ¿Se minimiza en este caso como sociedad que si estuviéramos tratando un asma, un cáncer o otro tipo de aflicción? Sí, hay algunas investigaciones que sugieren que deberíamos de educar a la población para ver los trastornos mentales igual que si fueran un trastorno físico. Al final que no hagamos esa separación, porque incluso las personas con trastornos mentales tienen trastornos físicos por su trastorno y al revés también, ¿verdad? Si yo tengo un cáncer, después voy a tener a lo mejor depresión, entonces están siempre muy mezcladas. Entonces, algunas personas o algunos estudios han sugerido que deberíamos de educar a la población que son parecidos, ¿verdad? Y que deberíamos de tener la misma compasión, la misma empatía, el mismo acompañamiento para las personas que sufren de estos trastornos. Sin embargo, necesitamos el Día Mundial de la Salud Mental, celebrado hoy, justamente por eso, porque todavía no existe esa conciencia y entonces las personas son excluidas de las escuelas, de los colegios, de poder viajar. A veces no se les dan visa para ir a Estados Unidos, por ejemplo, y entonces es de lo que tenemos que trabajar muy fuertemente. ¿Qué recomendaciones, doctora, daría usted en este caso para eliminar precisamente ese estigma? Y no solo eso, también la discriminación por afecciones a la salud mental en los lugares de trabajo y en la sociedad en general, que es donde se mueven también estas personas. Sí. En uno de los trabajos que hicimos nosotros, entrevistamos a una mujer con trastorno bipolar y ella me enseñó mucho a mí porque dice que ella, desde que llegó a su lugar de trabajo, fue muy abierta que ella tenía trastorno bipolar. Y entonces, primero logró que una compañera de trabajo fuera a cita, ¿verdad? Porque como lo hablaba tan naturalmente, entonces la compañera que también tenía un malestar que no sabía cómo manejar, entonces fue a consulta con la psicóloga. En segundo lugar, hizo que toda el lugar de trabajo conociera su condición. Entonces me decía ella, por ejemplo, que cuando andaba irritable, ¿verdad? Entonces le decían, se tomó la medicina y entonces ella casi que se volvió ¿verdad? Como se tomó la medicina para la diabetes, no tiene el azúcar muy alta, ¿verdad? Y lo que hizo fue naturalizar que ella tenía una condición de salud mental o un trastorno mental como si fuera cualquier otra condición. Incluso en la casa también eso le ayudó a la mamá porque le quitó la culpa, ¿verdad? A la mamá que siempre la culpabilizan de todo. Y entonces yo creo que la enseñanza de ella es muy importante. En lugar de esconderlo, deberíamos de empezar yo a veces uso la frase salir del closet, como la población diversa, ¿verdad? Sexualmente diversa. Las personas que sufrimos de un padecimiento mental, deberíamos de salir más y decir, yo a pesar de tener, o tal vez gracias a tener un trastorno afectivo, depresión o trastorno bipolar, puedo desenvolverme bien en mi trabajo y contribuyo a mi trabajo y mis estudiantes les gustan mis clases. Y entonces somos parte de la diversidad humana, ¿verdad? Y tenemos un trastorno que requiere tratamiento, a veces tenemos recaídas y tenemos que ir a que nos chequeen, ¿verdad?
Doctora, y ahí lo importante también es un poco el tema de visibilizar cuando se trata de un problema como este, ¿verdad? Y saber en qué momento tengo yo que reconocer esas emociones que tengo, ¿verdad? Para poder darles un tratamiento adecuado. Sí, y en ese sentido, yo me alegro de esta llamada generación de cristal, que a mí no me gusta el nombre. Lo que me gusta es cómo estas personas más jóvenes nos están enseñando a las personas más viejas que es importante lo que sentimos y que entonces, que a veces hay exigencias que te mandan mensajes de trabajo afuera de horario de trabajo, en fin de semana, que esta generación dice, no, eso no es aceptable. Y somos nosotros los que deberíamos de aceptar. Tienen razón, así es. O sea, tenemos que tener este mejor equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Doctora, ¿puede una persona con una enfermedad mental ser funcional en el ámbito laboral? ¿Y qué cuidados hay que tener en los trabajos? Esto depende mucho de la condición, ¿verdad? No es lo mismo tener un trastorno de ansiedad que tener un desorden bipolar o tener esquizofrenia. Y tampoco es lo mismo tener una de estas condiciones muy bien tratadas y muy bien equilibrado que tener una que todavía no está bien, ¿verdad? Y que requiere estarle haciendo ajustes de medicamentos. Si una persona tiene un buen diagnóstico, un buen seguimiento, un buen acompañamiento por la familia, por el lugar de trabajo, debería poder desenvolverse perfectamente y contribuir a la sociedad como cualquier otra persona. Doctora, ¿cuáles serían esas herramientas que podemos decir, ¿verdad? A nivel que de los compañeros de trabajo, de quienes rodean a esa persona, también mucho en el tema de la sensibilidad, para lograr que esa persona avance y se sienta integrada también. Sí, yo creo que bueno, lo que hablábamos antes, ¿verdad? El tema de concientizar y naturalizar que estas son condiciones que además muchísimas personas sufrimos. Yo creo que la pandemia también nos enseñó que durante ese periodo la cantidad de personas que teníamos síntomas depresivos o trastornos de ansiedad se elevó muchísimo por un factor externo, ¿verdad? Un factor externo que nos hizo estar muy angustiados sobre el futuro, y sabiendo que hay muchas personas que estamos padeciendo de estos malestares, entonces ser más compasivos, ser más empáticos, acompañar mejor. Yo creo que las jefaturas también juegan un papel muy importante cuando estamos hablando a nivel laboral, que comprendan, que lleven estos cursos de entrenamiento sobre lo que significa la salud mental y los trastornos mentales y así poder darles esta oportunidad o darnos, porque yo soy una padeciente de un trastorno mental, darnos esta oportunidad de avanzar en nuestras carreras y contribuir a la sociedad, que al final de cuentas eso es lo que queremos todos. Sí, doctora, y es que también en ese tema que usted mencionaba, de hecho con la pandemia, ¿verdad? Es de destacar que este tipo de enfermedades mentales no es algo exclusivo, ¿verdad? Porque en cualquier momento cualquiera de nosotros podría llegar a padecer alguno de estos trastornos. Claro, por ejemplo, cuando no lo llamamos un trastorno mental, pero la persona cuando pierde un ser querido, el duelo, el vivir esa pérdida, o cuando nos divorciamos, o cuando nos despiden de un trabajo, todas esas pérdidas significan un malestar emocional que es muy semejante a las personas que tienen una depresión clínica. Entonces no es que eso es otro prejuicio, no es que yo no quiera trabajar, ¿verdad? Cuando yo estoy con una depresión o con un duelo o con otra pérdida, es que no puedo. O sea, es como que me hubieran vaciado toda la energía. Entonces, una jefatura y compañeros de trabajo conscientes de que esto es real, no es vagabundería, lo que hacen es apoyar, dar tiempo, ¿verdad? Tal vez darle unas funciones más llevaderas y el tiempo lo cura, ¿verdad? Es lo que dicen. Entonces, con estas pérdidas en general, con ese acompañamiento,
uno poco a poco entonces va volviendo a su estado natural. Doctora, pero entonces aquí el papel de las organizaciones, de las empresas, es sumamente fundamental porque ahí es donde tenemos que hacer frente desde la organización para ver cómo damos ese apoyo estratégico a estas personas que están con esa enfermedad en ese momento. Sí, y justamente para eso hay varios talleres, se pueden dar talleres en diferentes empresas, en diferentes instituciones, para concientizar sobre la salud mental, dar diferentes herramientas también para que las personas puedan reconocer su malestar cuando necesitan buscar ayuda y también qué hacer en un caso de emergencia. Por ejemplo, cuando algún compañero o compañera de trabajo está en una situación de verdad de una crisis muy intensa, ¿qué tenemos que hacer? O sea que existe también capacitaciones para esos casos. Sí. Por ejemplo, yo que trabajo en la Universidad de Costa Rica, hay protocolos, sabemos a quién llamar, cómo dar acompañamiento y hay oficinas especializadas para darle el acompañamiento. Doctora, para quienes están viendo esta transmisión especial que realiza el Consejo de Salud Ocupacional bajo el nombre Derribando Barreras, superar ese estigma de la enfermedad mental en el ámbito laboral, hoy Día Mundial de la Salud Mental, ¿cuál sería ese mensaje final que tenemos para todas estas personas que han seguido esta entrevista? Yo pienso que tal vez no deberíamos de celebrar o de tener solo un día de concientización para este tema al año, porque como dije al inicio, es un tema prioritario, ¿verdad? Sin salud mental no hay salud física, no hay bienestar, no hay posibilidad de avanzar uno como persona para ayudarle a la sociedad. Entonces, a mí me gustaría que el tema de la salud mental esté presente todos los días, en todos los ámbitos, casi como un tema, ¿verdad?, que atraviese todos los demás. Doctora, la verdad que un placer haber compartido este ratito con usted. Muchas gracias, muy bonita entrevista. Bueno, y por supuesto que le agradecemos a la doctora Henriette Raventós Bors por habernos acompañado hoy, compañeros, y regresamos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Tami González por la entrevista que le realizó a la doctora Raventós. Definitivamente un tema muy importante, una investigadora con una trayectoria y un conocimiento importante. Agradecerle una vez más que nos acompañó en esta transmisión en vivo y que de esta forma nos pudo compartir su gran conocimiento. Y también a la compañera Tami González por la hermosa entrevista que le hizo. Seguimos a través de las redes sociales con un montón de consultas. Sin embargo, tenemos una consulta muy importante de doña Marlene Ramírez. Doña Marlene, la consulta se la vamos a trasladar directamente a don Raúl. Él le va a contactar y le va a responder para darle una respuesta un poco más amplia de cómo lo puede abordar y la importancia de este trastorno obsesivo compulsivo del cual usted nos habla. Doña Nuri, nos siguen agradeciendo la importancia de este tema en los centros de trabajo y de ahí la importancia de generar entornos seguros y saludables enfocados en un tema de salud física y de salud mental, las cuales, según mis apuntes cuando estaba preparándome para esta transmisión en vivo, son igual de importantes. La salud mental, la salud física deberían de ser complementarias y ellas, al estar equilibradas, nos generan una mejor calidad de vida, no solo en nuestro ambiente personal, sino también en nuestro ambiente laboral, y normalizarlo, don Raúl, que era el gran tema del que usted nos habló y que personalmente me encantó. Sí, es un reto, ¿verdad? Gestionar organizaciones es un reto complicado. Montar una organización es un reto complicado. Gestionar una organización es un reto complicado. Por suerte, no solo sabemos de salud mental en general en la universidad y en la gestión en general, sino que también sabemos cuáles son aquellas acciones que se pueden poner en práctica para hacer una adecuada gestión organizacional que genere, que proponga, que promueva, que provoque una buena calidad de vida laboral. Entonces, seguir
educándonos no solo en la salud mental, en los trastornos mentales, en el malestar emocional, cognitivo, corporal, físico, social relacionado con la salud mental, sino también formarnos, educarnos, aprender sobre cómo hacer una buena gestión organizacional que promueva la calidad de vida laboral es nuestro reto y es nuestra responsabilidad para las personas y para la sociedad. Ok, doña Nuri, un derecho fundamental. Definitivamente ahora sí, bueno, si antes lo teníamos verdaderamente dado, ahora declarado como un derecho fundamental, la salud ocupacional le viene a dar un empuje más importante y por supuesto al tema de salud mental. Sí, el trabajo seguro y saludable fue declarado como un derecho laboral fundamental a través de la Organización Internacional del Trabajo y con mucha más razón el tema de la salud mental. Quisiera hacer eco de las palabras de la doctora Raventós, como ella nos dijo, cómo naturalizar estos temas, cómo poder hablarlos. Ella nos dio un ejemplo muy claro de alguien que lo hablaba en forma natural y cómo era de importante el tener compasión. Y la compasión la obtenemos con información. Si yo comprendo lo que le está pasando a mi familiar, a mi compañero de trabajo, a mi amigo, voy a tener mayores elementos para ayudar. Y yo creo que estos temas de salud mental, la única forma de manejarlos es con mucha compasión, con mucha información y uniéndonos como seres humanos en esta sociedad que a veces nos dice que seamos muy individuales. Claro. Y que no nos preocupemos nada más que por mi propio bienestar y en realidad tenemos que ser más solidarios y la salud ocupacional habla de eso. Muchísimas gracias, doña Nuri. Tenemos dos testimonios muy importantes que les vamos a compartir en esta mañana con ustedes antes de finalizar esta transmisión en vivo. Les compartimos estos dos testimoniales de personas trabajadoras que nos comparten esta vivencia. Bueno, gracias a las iniciativas de salud mental que nos da la empresa Kimberly-Clark, me ha servido mucho para poderme seguir desenvolviendo mejor en mi puesto de trabajo, ya que uno el contacto con la gente, poder interactuar, saber cómo se siente la gente todos los días, eso es muy importante, poder tener ese acercamiento con ellos y poderlos comprender mejor. Tal vez también cuando llego a mi casa, a muchas de las situaciones que uno absorbe en el trabajo, toda la información que me dan aquí me ha servido para poderla procesar, llegar y pasársela a mis hijos, de que ellos también tienen que comprender tanto en el entorno familiar como en el entorno escolar donde ellos estudian, y que tienen que comprender a las familias, a sus compañeros, profesores, de que en este mundo que vivimos hoy en día es muy importante tener una mente sana para poder seguir adelante el día a día. Aquí en Kimberly-Clark la salud mental es muy importante para todos nosotros. En mi caso, yo veo mantenimiento, veo día a día problemas, veo desafíos que a veces a uno lo nublan, ¿verdad? Y a veces ya cuando uno sale a comer y aquí de hecho están haciendo actividades que lo hacen a uno salirse de la rutina y a veces analizar y tener un poquito de tranquilidad y enfocarse más en el trabajo de uno. En el caso de mi familia, yo tengo una niña pequeñita, ella cumple, digamos, lleva mucha energía y a uno también le ayuda todo lo que uno va viendo aquí para tener tranquilidad con ellos y poder ayudarlo a uno a vivir también en la parte de la familia y vivir lo que es trabajo con la familia. Bueno, muchísimas gracias a los dos compañeros que nos compartieron esta vivencia, este testimonio, porque definitivamente es lo que nos llena a nosotros como personas trabajadoras y como individuos ante las diferentes situaciones que vimos. Don Raúl, para finalizar esta transmisión en vivo, regálenos un mensaje sobre la importancia de derribar estas barreras y este estigma en el tema de la salud mental. Voy a recoger lo que planteó Nuri antes, lo que planteó la doctora Raventós Yeti antes. Me parece relevante
que para trabajar hacia la salud mental, para poder construir una vida digna, una realidad que sea respetuosa con todas las personas, hay que trabajar, atender la justicia social, hay que atender la solidaridad social, hay que atender la equidad, la dignidad como un reto que es de todas las personas y de aquellas que tienen responsabilidad más todavía. Muchísimas gracias, don Raúl, por acompañarnos en esta mañana, por compartir todo ese conocimiento, esta investigación desde la academia y, por supuesto, por acompañar al Consejo de Salud Ocupacional en una actividad más. Muchísimas gracias. Doña Nuri, ¿qué pueden hacer las empresas o instituciones del país para contribuir que la salud mental se consagre como un derecho fundamental? Bueno, fundamentalmente identificar los riesgos psicosociales que puedan ocurrir, formar a sus jefaturas en temas de manejo de personal, fomentar la comunicación y la participación y fomentar un ambiente de respeto, de tolerancia e informarnos sobre temas básicos de salud mental y trastornos mentales que a veces lo que hacemos es satanizarlos, negarlos cuando es parte de nuestra vida. Y es una enfermedad que con un tratamiento adecuado yo puedo funcionar perfectamente. Nosotros como el Consejo de Salud Ocupacional, pues ponemos a disposición de ustedes los instrumentos y las herramientas para que puedan avanzar en ese tema. Muchísimas gracias también a doña Nuri Sánchez por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Este contenido va a quedar disponible en el Facebook del Consejo de Salud Ocupacional y también lo vamos a tener disponible en el canal de YouTube del Consejo de Salud Ocupacional. Si usted lo quiere volver a ver, si quiere volver a ver las entrevistas de estos dos expertos y de la doctora Reventós, lo va a poder tener disponible a partir de la próxima semana en CSO Costa Rica, el canal de YouTube del Consejo de Salud Ocupacional. Agradecerle una vez más por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Motivarlos a todos y todas a que prevengamos, atendamos y rehabilitemos la salud mental, tanto o igual o mejor que la salud física, y de esta manera tengamos ambientes de trabajo seguros y saludables, podamos ser más felices, podamos avanzar y podamos estar mejor cada día. Acompáñanos en las próximas actividades del Consejo de Salud Ocupacional. Visite nuestras redes sociales, disponga todo el material que tenemos ahí para todas y todos ustedes. Y si quiere compartirlo en su empresa, en su institución, visite nuestra página web www.cco.go.cr y también la del Ministerio de Trabajo, mtss.go.cr. Desde el Gobierno de la República estamos para servirles, para brindarles todo este material y todo este conocimiento para que usted, desde su centro de trabajo, tenga una mejor salud mental. Muchas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a los expertos que están hoy con nosotros y a ustedes que una vez más están con nosotros a través de estas transmisiones en vivo de nuestras redes sociales. Síganos acompañando, el Consejo de Salud Ocupacional tiene muchísima información para usted junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Muy buenos días, gracias.